Bien, para tener una comprensión más acerca de lo que es las mutaciones, ¿qué son las mutaciones? ¿Cómo se da estas mutaciones? ¿Dónde ocurren las mutaciones? Bueno, dice que las mutaciones es una alteración o cambio en la información genética. Se altera la información genética, fenotipo de un ser vivo y que se caracteriza por presentarse súbita y espontáneamente. Mire cómo se presentan las mutaciones. Espontáneamente. Producir el cambio de una o varias características, poderse transmitir o heredar a la descendencia. Las mutaciones genéticas, yo le diría, son alteraciones que se dan a cambio en los genes. Y hay uno que ocurre en los cromosomas. Por eso que para ti es una mutación. ¿Y en dónde ocurren las mutaciones? Las mutaciones ocurren a nivel de genes y a nivel de cromosomas. Entonces, hay una alteración en la información genética. Se altera la información de un ser vivo y que este ser vivo va a presentar ciertas características diferentes. Entonces, se producen una o varias características o cambios. Puede ser una o varias. Y también esta característica puede transmitirse a la nueva descendencia. Así que las mutaciones siempre se van a estar presentando en los seres vivos. Entonces ahora vamos a ver cómo ellas se presentan en los seres vivos. Entonces, ¿de dónde vino esa palabra? ¿Cómo se utilizó esa palabra? En 1901, este científico de Ibrahim fue que aplicó esos cambios. Se dio cuenta que habían caracteres especiales dentro de una especie. ¿Y cómo se dio cuenta? Al estudiar los individuos gigantes que aparecían entre la descendencia de una planta que él estudiaba. O sea, se dio cuenta que dentro de una misma planta habían organismos, y era de la misma especie, y habían organismos más grandes que los normales. Sí. ¿Quién tiene el micrófono abierto por ahí? Derek. Bien, entonces estas mutaciones ocurren, resulta que esos cambios que él observó, él le dio por la palabra de mutación, o sea, una misma especie y había de una planta y se dio cuenta que esa misma especie, una era más grande que otra. Después entonces vino Morgan y hizo los experimentos con la mosca Drosophila melanogaster, que es una mosquita de ojo rojo que está presente en las frutas. No sé si ustedes las han visto en un momento dado, que esas mosquitas son las que estudió Morgan en su momento. Pero ¿por qué él estudió ciertas mutaciones en la especie de esa mosquita? Porque esa mosquita era más fácil. ¿Por qué? Porque ellas solamente tienen 8 cromosomas en esa especie. Entonces, él demostró que existen numerosas mutaciones que provocan cambios tan pequeños que son difíciles de apreciar. Entonces, él se dio cuenta que había mutaciones dentro de esa misma especie. Entonces, las mutaciones siempre se van a manifestar en las especies. Dependiendo del tipo de mutación que se manifieste dentro de la especie, va a haber mutaciones que son favorables a los seres vivos y va a haber mutaciones que son desfavorables para los seres vivos. Todos los seres vivos pueden en un momento dado que se le aplique o que él mismo aplique una mutación dentro de su genética. Ya dije, ya puede ser a nivel cromosomal como también puede ser a nivel de genes. Vamos con las primeras mutaciones. Dice que las mutaciones génicas o puntuales y cromosómicas. Entonces, hay dos tipos de mutaciones, génicas puntuales y cromosómicas. Vamos a ver las mutaciones génicas o puntuales. Son las que ocurren al alterarse la secuencia de nucleótido del ADN, ya sea por sustitución, por adición o eliminación de ella en la doble cadena de ADN. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos el ADN? La doble hélice que ella tiene, en esa doble hélice ustedes van a aparecer la secuenciación de nucleótidos. Por lo menos en la imagen ustedes pueden observar que la secuenciación nucleótido ustedes la van a apreciar. En la primera normal ustedes van a ver citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina. Esa va a ser la secuencia normal. Citosina, esas son las bases
nitrogenadas que están dentro de la cadena de ADN. Así que esa secuencia se va a tener siempre. ¿Qué pasa? Entonces, cuando hay una sustitución de una base nitrogenada por otra, significa de que hubo una mutación a nivel genética, a nivel génica o puntual. ¿Por qué? Porque ha habido una sustitución de una base nitrogenada que en la secuencia era adenina y resulta que ahora presentó citosina. Entonces hay un cambio individual en esa base y por lo general al haber ese cambio hay una mutación por sustitución. Entonces vienen las mutaciones por adición. Entonces, si la secuencia dice que es citosina, adinatimina, citosina, adenina, resulta que hay dos más que guanina, que no tienen nada que ver con la secuenciación normal que había. Entonces va a haber una adición de esa base que se presentó. Va a haber otra base diferente. Entonces, también un tipo de mutación génica. Y hay una que es por eliminación, en donde se elimina una base de la secuencia normal de la cadena de nucleótidos. Entonces, ahí lo que vamos a observar de que se eliminó una base que estaba presente allí y ya se corre a la siguiente. Entonces, al eliminarse, está ocurriendo una eliminación de una base dentro de la cadena del ADN. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se manifiesta esto? Esto se manifiesta a nivel de los genes, que dentro de la cadena, por ejemplo, que está aquí, dentro de la cadena de DNA, ustedes ven esas uniones que están en el centro, ¿verdad? Esas son las uniones de los nucleótidos, las uniones de las bases, que puede ser citosina con adenina. Bueno, cuando hay en esa unión un cambio de una de las bases, entonces ocurre una mutación dentro de ese ADN. Acuérdense que el ADN es una doble cadena de hélice y están ellas unidas a través de bases nitrogenadas. Entonces, cada base nitrogenada tiene una composición, una secuenciación normal, y en donde ocurra, donde haya una modificación en ese cambio, en ese ADN, entonces está habiendo una mutación génica. Y esto puede provocar por la sustitución, adición o eliminación de una de las bases nitrogenadas de esa cadena de ADN. Entonces, estas mutaciones puntuales, ellas se pueden dar por sustitución, como dije, adición o eliminación. Entonces, si yo tengo una secuencia normal de la base nitrogenada y sustituyo una base por otra, ya esto está viendo un tipo de mutación puntual. ¿Por qué? Porque si la original había una, en este caso había una que se llamaba adenina, se sustituyó por una que se llama guanina, o sea, la secuencia original ya cambió, ya hay una diferencia, ya hay un cambio ahí, entonces ocurre una mutación. Entonces, cuando es por adición, que yo tenía citosina, guanina, y sigo teniendo guanina, pero se suma una adenina ahí que no iba ahí, entonces yo lo que hago es que lo que se hace es que en vez de tener, por decir, 6 secuencias, ahora tengo 7, hubo una de más, se metió una de más. Entonces, esto también es un tipo de mutación por eliminación o por adición. Entonces, cuando es eliminación, es cuando en una de las bases nitrogenadas se le elimina una y esta queda con menos. Entonces, resulta que quedó la secuenciación original, quedó con una menos. Entonces, hay una eliminación de una base. Según el escrito dice que la sustitución se produce cuando se sustituye un par de bases por otra que puede generar una mutación, pues como ya le dije, se sustituye una por otra, va a haber mutación. Y la sustitución de una base es del mismo sentido cuando el codón alterado codifica para el mismo aminoácido. O sea, puede ser una sustitución de una base en el mismo sentido. Y por adición o eliminación es cuando el ARN mensajero, un tipo de ARN, se mueve a través del ribosoma y añade un aminoácido nuevo que la proteína por cada codón. O sea que él añadió ahí una base y ya no es igual.
O también ocurre cuando se elimina una base de la cadena de ADN, esta secuencia no se transcribe del ARN mensajero. Entonces, ¿qué pasaría? Que todo esto, sustitución, eliminación o edición, al final está ocurriendo una mutación dentro de la cadena de ADN. Y esto permite a que entonces la mutación sea puntual, porque está ocurriendo ser puntual en una base específica. Y esa base, ya dije, puede ser por sustitución, eliminación o adición. Y entonces va a cambiar la secuenciación de ese ADN. Cambia de una vez, porque se está alterando la secuenciación original que estaba anteriormente. Entonces, al cambiar esa secuenciación, está ocurriendo una mutación. Entonces, las mutaciones cromosómicas estructurales son las que afectan la secuencia de los hipotéticos fragmentos que se puede subdividir transversalmente un cromosoma, ¿verdad? Ya este no va a nivel de genes, a nivel de las bases o de estructura del ADN. Este va a ocurrir a nivel de los cromosomas. Entonces, estas mutaciones cromosómicas estructurales se van a formar a través se va a formar a través de varias partes. Una que puede ser por delección, otra que puede ser por duplicación y otra que puede ser por translocación y la última por inversión. Entonces hay un cambio a nivel del cromosoma, a nivel de los cromosomas. Aparece un cambio. Entonces decimos que estas mutaciones son cromosómicas pero estructurales. Dice que esas mutaciones afectan la secuencia de los hipotéticos fragmentos, pero muchos de estos fragmentos son apreciables al microscopio. Sí, usted puede observar esos fragmentos a través del microscopio. Y gracias a la técnica de banda con la que se confecciona el cariotipo. El cariotipo es un tipo de examen que se forma para ver cómo andan sus cromosomas, si están normales o hay un cromosoma que usted puede tener anormal que se puede manifestar en la siguiente generación. Entonces, cuando hay mutación a nivel cromosómica, va a haber siempre, por lo general, trastornos genéticos. Va a haber unas enfermedades que se llaman enfermedades genéticas que ya no tienen cura y va a traer cierto trastorno y estos trastornos va a afectar al nuevo individuo. Entonces, los cromosomas, al ser apenas van a sufrir ciertas mutaciones, el cromosoma va a sufrir ciertos cambios y estos cambios se van a manifestar de una vez en la generación que viene, o sea, los descendientes. Entonces, ellos hablan aquí de que hay técnica en la cual usted puede confeccionar un cariotipo en donde se puede observar si dentro de su cariotipo que se le realice presentan una anomalía dentro de esos cromosomas. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace para que usted tenga hijos normales y no tenga que ver que sí los hijos vayan a tener cualquier trastorno genético. Y acuérdense que los trastornos genéticos no tienen cura, porque eso se da a nivel de genes y a nivel de cromosomas. Entonces, dentro de las mutaciones cromosómicas, entonces ustedes pueden ver los más importantes, los tipos más importantes de mutaciones cromosómicas. El primero tenemos la delección, deficiencia o delección. Se pierde un segmento de un cromosoma y no se sustituye. Este es el cromosoma normal, en la primera que hice de delección, y resulta que él perdió una parte o un fragmento de ese cromosoma y quedó solamente de la A hasta la G, cuando en realidad debería ser de la A hasta el I, todos los fragmentos, ¿no? Entonces, un fragmento de él se perdió y hubo una delección de ese cromosoma. Entonces está ocurriendo una mutación aquí. Se llama mutación por delección. El cromosoma pierde. Al perder el cromosoma una parte o se fragmenta en una parte, puede ocurrir una alteración genética. Entonces, al ocurrir una alteración genética, entonces usted lo que va a tener que, lo que va a hacer es que el nuevo individuo va a sufrir un trastorno. Es lo más probable. Entonces tenemos otro tipo de mutación que es la inserción, o sea que es la duplicación. Entonces usted tiene un cromosoma que los segmentos va del A hasta el F, pero resulta que el D, E y F se insertó nuevamente, hubo una duplicación de un fragmento.
Entonces tenías un cromosoma original y resulta que ahora tienes el cromosoma original, pero a la vez tienes otro fragmento pegado a ese cromosoma. Entonces hay una inserción de una parte de ese cromosoma. Entonces ya el cromosoma no va a ser normal, ya se trastocó, ya el cromosoma sufrió un cambio. Entonces al sufrir un cambio usted verá que el nuevo individuo también va a ocurrir un cambio. Por lo general, cuando estos cambios se dan o estas mutaciones se dan, el nuevo individuo va a tener también cambios en características fenotípicas, cambia su cuerpo. Bueno, estoy hablando de los seres humanos. Los seres humanos, las mutaciones que ocurren a nivel de cromosoma o a nivel génica se manifiestan en las características, pero esas características usted las puede tener o igual usted las puede, se las puede traspasar a su descendencia. Por eso es que es bueno saber cómo yo ando con mi cariotipo, cómo están ahorita mismo formados mis cromosomas, si están bien. Viene la otra mutación cromosómica, que es la inversión. O sea, yo tengo un segmento de cromosoma A, B, C, E hasta I, y viene entonces, y tengo otro que va del 1 al 7. Resulta que cuando voy a ver el cromosoma, se insertó de uno hacia el otro. Se insertó del 4 al 7, se insertó a donde tenía el del D hasta el I. Entonces hubo una inversión, hubo un cambio aquí. Entonces, el que tenía del 1 al 7 se le insertó el H y el I. Entonces hubo esta es traslocación. La inversión entonces se da cuando usted tiene una secuencia del A hasta el I, y resulta que se trastocó todo, y usted tiene un desorden de las letras A, B, C, y después viene un desorden D, H, G, F, E. Hay un desorden. Eso se llama inversión. Y cuando es traslocación es cuando uno de los cromosomas de una parte se fue para la otra parte del cromosoma homólogo. Entonces, estos 4 tipos de mutaciones ocurren dentro de los cromosomas. No ocurre a nivel genético, no ocurre a nivel del ADN, sino ocurre a nivel de cromosoma. Entonces, al ocurrir todas estas mutaciones, entonces el individuo puede presentar cambios dentro de él, como también no las presenta, pero no significa que si usted no presenta los cambios que se manifiestan dentro de los cromosomas, no significa que usted que la descendencia pueda heredar todas esas características de esos cromosomas. Acuérdense que dentro, cuando ocurre la fecundación del espermatozoide con el óvulo, lo que permite allí es que la información que lleva el espermatozoide, él solamente transmite 23 cromosomas. Los seres humanos, nosotros tenemos 46 cromosomas. En total son 46 cromosomas. Entonces, cuando ocurre la fecundación del espermatozoide con el óvulo, el espermatozoide dona 23 cromosomas al nuevo ser. Y entonces, el óvulo solamente va a donar 23 cromosomas al nuevo individuo. O sea, el macho aporta 23 y la hembra aporta 23. Entonces, para que el nuevo individuo tenga 46 cromosomas. Entonces, usted no sabe qué cromosoma usted va a que el individuo herede suyo. Usted no va a saber cuáles son los cromosomas que el individuo va a heredar de parte suya. Entonces, si el individuo hereda un cromosoma que ha sufrido una mutación, probablemente ese nuevo individuo venga malformado, ese individuo venga con enfermedades genéticas, ese individuo pueda morir porque usted resulta que tenía unos cromosomas que habían mutado o que estaban alterados. Hay muchas explicaciones por qué a veces muchos niños mueren dentro del vientre materno. A veces los niños no nacen vivos, nacen muertos. Entonces uno se puede explicar, pero ¿por qué se da esta situación estamos hablando del ser humano, dentro del ser humano? ¿Qué pasó con ese individuo que venía? ¿Por qué pasó eso? Porque hubo un cambio
hubo una mutación cromosómica y el niño estaba heredando esa mutación cromosómica, y resulta que usted no sabía que tenía esa mutación y el niño la heredó, el nuevo individuo la heredó. Entonces ese nuevo individuo no puede sobrevivir en un ambiente. Entonces lo primero que tiende es a morir. Entonces ese individuo, lo que pasó fue que él heredó esos cromosomas que habían sido mutados, o habían pasado por una mutación. Por eso los nacimientos a veces no se dan al final, porque ellos heredan cromosomas y genes que han sido mutados. Entonces, las mutaciones, también hay mutaciones cromosomas numéricas. Estas mutaciones son diferentes porque aquí en las mutaciones cromosómicas se da en la parte del mismo cromosoma en sí. Cómo este cromosoma se le puede insertar un segmento nada más, un segmento, o se le puede perder un segmento, o se puede invertir un segmento, se puede duplicar un segmento, o se puede traslocar un segmento, pero no un cromosoma completo, es un fragmento nada más, o un segmento. Entonces, estos cambios, entonces decimos que las mutaciones son cromosómicas, que son estructurales, pero cuando estamos hablando de que otros cromosomas se forman otros cromosomas, entonces hay mutaciones cromosomas numéricas, que ahí sí es ganancia o pérdida de uno o varios cromosomas, ¿ya? Entonces, cuando el individuo se forma, porque por lo general usted tiene 46 cromosomas. Eso significa que usted tiene 23 pares de cromosomas. Solamente esto lo tiene un individuo normal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si usted en el cromosoma 7, en vez de tener 2, tiene 3? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en el cromosoma 21 usted en vez de tener 2 tiene 3? ¿Qué pasaría si en el cromosoma 22 usted en vez de tener 2 tiene 1? ¿Y qué pasaría en el cromosoma 23? Usted en vez de tener 2 cromosomas XY, usted tiene 3 cromosomas XXY. Entonces, ¿qué cambio ocurriría en su fenotipo o en las características? Entonces, esa ganancia o pérdida de uno o más cromosomas, al final usted está sufriendo un trastorno genético. Ese trastorno genético también usted lo puede heredar, pudo haber heredado, como también usted se le puede manifestar. Entonces, al manifestarse, puede también heredarlo para la siguiente generación. Entonces, cuando usted se le manifieste esos cromosomas, usted no sabe, porque usted puede ser también una persona normal, teniendo uno o dos cromosomas de más, pero eso depende en qué cromosoma hubo esa mutación, en qué par de cromosomas hubo esa mutación. Porque si usted sufre una mutación, una persona que sufre una mutación en el cromosoma 21, estamos hablando del par 21, entonces en ese par 21, aquí que está aquí, si ocurre una trisomía 21, entonces ahí sí es un trastorno visible. ¿Por qué? Porque en vez de tener 2 cromosomas, ahora tiene 3 y puede afectar la característica del individuo, el nacimiento de ese individuo. Entonces, si usted se pone a investigar de los 46 cromosomas, cómo usted debe tener esos cromosomas según el cariotipo, y si hay algún cambio en su parte, de su cromosoma, entonces usted está sufriendo una alteración y por lo general está sufriendo una mutación a nivel cromosómico. Le decía que dentro de las mutaciones que están aquí, ellas se pueden presentar súbita espontáneamente, o sea que usted no se da cuenta de cuándo en el momento usted se le va a presentar esa mutación, o cuando el ser humano se presenta esta mutación. Por eso ustedes ven, no sé si han leído tanto o han buscado información, a veces hay individuos que nacen bien, también nace bien,
y de repente recaen y no sabemos y los padres empiezan a buscar información y empiezan a buscar y el niño malo y se le presenta características que nunca se le ha presentado y empieza y resulta que cuando se le hace estos exámenes resulta que se dan cuenta que el niño sufrió una mutación en un cromosoma, que hubo una alteración en ese cromosoma. Entonces, al sufrir esa mutación, cambió drásticamente las características de ese individuo. Entonces, por eso que él se presenta súbita y espontáneamente. Entonces, al presentarse, claro que va a sufrir cambio de una o varias características de ese ser vivo. Entonces, y esto se puede transmitir o heredar a la descendencia. Entonces, usted puede transmitir ese cromosoma, esa mutación a la nueva descendencia que usted va a tener, o sea, a sus hijos, sin saber que usted tenga o no una mutación genética. Por eso que es bueno que ustedes al final, cuando tengan adultos, se puedan hacer un cariotipo para ver si usted puede tener niños buenos, niños bien, buenos no, sino niños que no vean con malformaciones genéticas. Cuando usted se hace ese examen cariotipo, que aquí en Panamá sí lo hace, entonces usted puede decir, bueno, aquí está mi cariotipo y me dice que todos mis cromosomas están bien. Así que yo me busco una pareja que también tenga todos sus cromosomas bien. Ahí sí ya no, usted no puede decir que usted va a transmitir un defecto en los cromosomas. ¿Por qué se da esto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué las mutaciones se dan? ¿Por qué se dan todo esto en los cambios de los cromosomas? Puede haber ciertos fenómenos o causas que pueden ocasionar eso. Y miren, y parece mentira, hay químicos que puede hacer que esto se dé, químicos que a veces uno utiliza a veces que no son inofensivos. A veces esos químicos, el uso excesivo de un medicamento, el uso excesivo de un químico, permite que el cuerpo pueda cambiar y sufrir una mutación. Todas estas informaciones están dando porque se han dado en investigaciones anteriores. Entonces viene el nuevo individuo, sufre una mutación sin saber qué es lo que ha pasado en su cuerpo. Yo no sé si ustedes han visto casos extraordinarios, visto casos en internet, han leído que de niños, que aquí en Panamá hay muchos trastornos genéticos en donde hay niños que envejecen más rápido. E igual también hay niños que no envejecen. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un cambio en esa secuenciación, hubo un cambio o una mutación en ese cromosoma que permite el envejecimiento. Y entonces hay un cambio en donde también hubo un cambio en donde a nivel cromosómica el niño tiende a envejecer más rápido. Hubo una película que se presentó de que el extraño, una película decía el extraño casi de Benjamin Button, de un niño que nació viejito, 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 y se ve viejito, viejito, que no tenía ni bien, perdón, tenía la piel tan arrugada, tan feo que la gente pensó que era un bicho raro, y bueno, lo crearon así, pero él fue cambiando, cambiando, y resulta que en vez de ponerse más viejo, se ponía más joven. Se decía los autores que hubo una mutación a nivel genético, y esa película tiene algo de verdad. O sea, hubo un cambio, hubo una mutación que permitió que él naciera viejo y se pusiera joven. Y al final, cuando él murió, murió como un niño jovencito. Cuando él tenía una novia que él tenía como 40 años y se iba joven, peladito, jovencito, y mientras que la novia tenía también 40 años y ya estaba vieja. Entonces él se estaba dando cuenta de que él no envejecía. En vez de envejecer, lo que hacía era que se iba poniendo más joven. Entonces era como el retroceso. Y parece mentira, eso no es que como la película así ocurre, no. Hay individuos que envejecen menos rápido, más rápido que otros. Entonces, también yo he visto los casos de una niña que tenía 13 años y para que ustedes vean la foto, ella tenía 13 años y parecía que fuera como de 42, 43 años. Ella parecía una señora. Entonces, todo esto lo regula a nivel de los genes, a nivel de cromosoma. Otro también, que en estos días hay un video del hombre más grande del mundo. Entonces, el tamaño de ese era como 2 metros.
2 metros y algo, 3 metros casi. Te imaginas una persona, eso es una alteración, una mutación en ese individuo, en esos cromosomas. Entonces el individuo sufrió una alteración y sufrió lo que se llama gigantismo. Y el gigantismo también es regulado a través de los cromosomas, a nivel de mutación. Entonces, el enanismo también se da a través de que ha habido mutaciones en cambio en los cromosomas. Si usted le hace un cariotipo a eso que usted le dicen enano, que son personas que no crecen más de ahí, entonces usted se va a dar cuenta de que hay una mutación en esos cromosomas o a nivel genético. Entonces, para repetir la información, entonces las mutaciones génicas o puntuales, entonces se dan de 3 formas: por sustitución, por adición, por eliminación de bases nitrogenadas o bases de nucleótido del ADN. Cuando no se sustituye, igual sufre una mutación. Si uno se le adiciona una más, también sufre una mutación. Igual si se elimina uno también, el individuo está sufriendo una mutación. Entonces, decíamos también que las mutaciones cromosomas estructurales son estructuras que solamente son fragmentos de esos cromosomas que van a sufrir esa mutación. O sea que esos cromosomas no es que se va a formar uno de más o uno menos, no. Es que ese cromosoma o pierde un fragmento o se duplica un fragmento, se trasloca un fragmento o hay una inversión de ese fragmento, pero no hay una formación de un nuevo cromosoma, no, sino que va a haber a través de la estructura del mismo cromosoma. Entonces, cuando es de elección, es cuando se pierde un segmento de un cromosoma. Cuando es inserción, es cuando hay una duplicación, se inserta un fragmento de ese cromosoma. Y cuando es inversión, son 2 cortes dentro de un mismo cromosoma. O sea, el cromosoma del centro se invierte en el otro. Y cuando hay translocación es cuando implica el intercambio de material entre 2 o más cromosomas que pueden ser homólogos o diferentes. La translocación no es más que se trasloca toda la secuenciación de cómo están eso a nivel de los genes. Hay un cambio aquí y se inserta algunos cromosomas que no llevan allí, entonces se cambia la secuenciación de esos genes. Entonces, eso se da a nivel de los tipos cromosomas estructurales, pero cuando es las mutaciones cromosómicas numéricas es cuando hay una ganancia o pérdida de uno o varios cromosomas. Entonces, puede reducir los cromosomas sexuales como, o también puede reducir los cromosomas sexuales como el autosoma. También ustedes han visto le dije a ustedes que esas mutaciones se dan espontáneamente, pero algunas se dan por culpa de la exposición de ciertos químicos, y eso es cierto, de ciertos químicos. Entonces, hay personas que no pueden tener hijos, las mujeres en este caso, y hay hombres que también no pueden tener hijos, son estériles, y parece mentira que pudo haber tenido una mutación en el cromosoma en el par 23. Las personas o que tienen un cromosoma de más en el cromosoma XY, o sea, en el par 23, las personas que sufren, tienen uno de más o uno menos, por lo general siempre son estériles, no pueden tener hijos. No pueden tener hijos porque está teniendo un cromosoma de más. Entonces, así mismo pasa con los otros pares de cromosomas, que puede ocurrir ciertos cambios al sufrir una adición o una pérdida de ese cromosoma. Vamos al taller, el taller número 5, voy a subir la semana en una plataforma. Ustedes van a investigar qué trastorno ocurre en el ser humano cuando hay una mutación a nivel de cromosomas, cuando ocurre a nivel de cromosomas, y una mutación a nivel génica, o sea, que ocurra a nivel de genes. Aquí ustedes van a utilizar imágenes para las 2 mutaciones. Cuando hay a nivel cromosoma, ustedes van a ver que van a haber tantos trastornos que ustedes pueden escoger cualquier trastorno que se manifieste en el ser humano. Así que usted puede escoger cualquiera y entonces van a hacer van a investigar esos 2.
Después que hacen esa investigación, ustedes van a hacer un análisis por qué se hacen mutaciones en el ser humano. Yo lo dije por qué, pero hay unas que se dan de una forma diferente. ¿Por qué se manifiesta en el ser humano? Entonces usted va a encontrar que hay factores en los cuales permite que los seres humanos estén expuestos a sufrir esos tipos de mutaciones dentro de los genes o dentro de a nivel cromosómico. Entonces, la investigación de ustedes se va a centrar más en base a que cómo el análisis, perdón, se va a centrar más en cómo esas mutaciones se dan a nivel externo. ¿Por qué? ¿Qué interviene o qué pasa cuando se dan esas mutaciones en el ser humano? Si el ser humano está expuesto a ciertas cosas, eso no lo sabemos, entonces usted lo tiene que investigar cómo son estos cromosomas. Entonces, los cromosomas, acuérdense que ellos tienen una parte, que ellos tienen su estructura. Por lo menos el cromosoma que tienen en pantalla, lo que está en el centro, lo que une esos brazos, ahí se llama centrómero. Entonces, los centrómeros es la parte como que donde se convergen esos brazos. Entonces, en los extremos, eso se llama telómeros y la cromátide que viene siendo los brazos. Entonces, cuando ocurre una fragmentación, una delección de una parte de ese cromosoma, entonces el cromosoma va a ser diferente, porque él sufrió una delección en esa parte. Entonces, significa que en la parte de las cromátides que están aquí, hubo ahí una delección y el cromosoma va a tener una parte menos, no cromosoma completo, va a ser una parte menos. Entonces, si igual se le suman dos partes más a ese brazo, significa de que se le está adicionando un fragmento más a ese cromosoma. Ya el cromosoma no va a ser igual. Les decía que, para que ustedes estén claros en esto, el ser humano tiene 46 cromosomas en total. ¿Por qué? Porque cada par tiene dos, ¿no? Entonces, en general son 46, que son 23 pares de cromosomas que tiene el ser humano. Y que de los 23, un par es el que determina el sexo en los seres humanos. ¿Cuál es ese el par? El par 23, que es el cromosoma XY o XX. En el caso de las mujeres, ustedes van a observar que ellas van a tener XX, porque es mujer. En el caso de los hombres, ustedes van a observar que los hombres van a tener XY, cromosoma XY. El cromosoma Y de los hombres es más pequeñito que el X. Entonces, si usted se le manifiesta un cromosoma de más allí, entonces está usted sufriendo un trastorno o una mutación. En los seres humanos, nosotros, los machos, los hombres, pues hombres, porque estamos hablando de hombre y mujer, y igual también pasa en los animales, macho y hembra, el que determina el sexo del nuevo individuo, de la nueva descendencia, es el hombre. ¿Por qué? Porque él aporta el cromosoma, él puede aportar el cromosoma X o aportar el cromosoma Y. Sin embargo, porque el par del hombre, el cromosoma 20, en el par 23, él tiene XY. Pero sin embargo, en el par 23 de la mujer, ella va a tener el cromosoma XX. Entonces, por eso que el que determina el sexo en una pareja para el nuevo individuo va a ser el hombre. Porque si él aporta X, acuérdense que el macho aporta 23 cromosomas y la hembra aporta 23 cromosomas. Si el macho aportó el cromosoma X, va a ser mujer. ¿Por qué? Porque la nueva descendiente va a tener X del hombre y X de la mujer. Entonces va a ser hembra. Si el hombre aporta el cromosoma Y, entonces la mujer va a aportar el cromosoma X. Entonces el nuevo individuo va a ser XY y va a ser macho. Eso pasa en eh, en los seres humanos. Por eso que es bueno que ustedes conozcan qué cromosoma tiene. Si ustedes no saben qué cromosoma tiene, entonces estamos mal. Entonces, ven el circulito rojo que está ahí en el dibujo, habla de que este nuevo individuo tiene XXXY, ahí tiene una mutación.
una mutación a nivel de cromosomas numéricos, porque hay un cromosoma de más. Bueno, esto es todo lo que yo quería presentarle en el día de hoy sobre las mutaciones, y espero que ustedes en el módulo busquen información, más información, y se puede incluir un poco más con respecto a las mutaciones a nivel de los genes, las mutaciones a nivel de los cromosomas, y que ustedes puedan ampliar conocimiento en Internet. Lo que yo les doy de repente lo estén escuchando, no lo estén escuchando, pero lo importante es que ustedes puedan buscar más información acerca de lo que yo les estoy dando. Bueno, no sé si ustedes ahorita mismo están en sintonía conmigo y están viendo todo el procedimiento, todos los pasos, de cómo se da las mutaciones. Bienvenido sea. O sea, se les queda algo de información, al final usted sabe cómo defenderse a través de que si alguien al final cuando usted esté en la universidad y le pregunte y usted más o menos sabe cómo defenderse con esas preguntas que ustedes le hacen. Lo importante es aquí llevarse el aprendizaje todos los días, uno aprende algo nuevo y es así. Entonces nos vemos en la siguiente clase, pues el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana.